Aquí se habla de comunicación, el podcast de redactora.net en el que hablamos de la comunicación que utilizan las pymes, las micropymes, el comercio local y las marcas personales, de la que se ve desde fuera y de la que se cuece dentro, de la digital y de la que sigue funcionando sin hashtags. Pero sobre todo aquí hablamos de comunicación sin tonterías. Y sí, también hablamos de marketing, claro, de contenido sobre todo. Así que si te interesa, pasa, ponte cómodo o cómoda que empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Aquí se habla de comunicación. Y como no podía ser de otra manera, pues este episodio se lo tenía que dedicar precisamente, yo, a explicar por qué esto de aquí se habla de comunicación y por qué no solo de comunicación y de marketing o por qué también de marketing, porque no sé si te has quedado con la intro, pero en la intro sí que digo, se habla de comunicación pero algo de marketing hablamos. Y creo que era importante en este primer episodio explicar por qué para mí la comunicación y el marketing no son lo mismo y como sé que esto puede que me haga ganar enemigos o amigos, no lo sé, o las dos cosas, creo que está bien empezar por aquí, porque si conectas conmigo con lo que te voy a contar ahora, pues probablemente tengas muchas más ganas de quedarte, ¿no? Y si no estás de acuerdo, pero también dices, bueno, no estoy de acuerdo, pero creo que el argumento que dice, la forma de hablar, en fin, que si, aunque no estés de acuerdo, te apetece quedarte, pues yo estaré encantada, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. De hecho, el objetivo de este episodio es que me puedas dejar comentarios diciéndome si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si ha habido algo de lo que he dicho en lo que vale, venga, Noelia, estoy de acuerdo en esto, pero en esto no, o yo lo veo de esta forma, incluso que me hagas preguntas para que, oye, podamos tener esa conversación que al final, bueno, pues esto no es un podcast en directo, por lo menos no de momento. No digo yo que más adelante, quién sabe si a lo mejor hay algún podcast en directo, pero en este caso no lo es, entonces no voy a poder responder preguntas en directo, pero a mí me encanta conversar contigo y con todas las personas que estáis al otro lado. Así que por mí, encantada si me hacéis preguntas para que las puedas responder. En principio, bueno, las responderé seguramente en comentarios, pero oye, puede que también, si se van juntando preguntas, proposiciones, pues haga un episodio quizá más cortito relacionado con todas estas preguntas que me hacéis y que pueda ir respondiéndolas. Entonces, voy a entrar ya en materia y aquí seguramente haya gente que me diga, Noelia, eres una purista. Y vale, sí, puede ser que sea una purista. O puede ser también porque como yo vengo del mundo del periodismo, yo nací, bueno, yo estudié, iba a decir que estudié periodismo, no, no estudié periodismo, realmente estudié comunicación, humanidades y comunicación. Era así una carrera como híbrido entre periodismo y comunicación empresarial, pero realmente estaba muy enfocada a medios de comunicación y luego, si tú querías, de hecho, mis amigas que sí que estudiaron periodismo, por ejemplo, sí que, o sea, daban exactamente lo mismo que yo, con la diferencia de que yo tenía pues un añadido extra de comunicación empresarial y es más, las asignaturas que teníamos de libre elección, yo opté por esas, ¿no? Por comunicación empresarial, porque digamos que yo entraba a la carrera porque yo quería trabajar en radio, de hecho he trabajado muchos años en radio y la radio es una de esas espinitas que ahí queda, que quién sabe si algún día volveré o quién sabe si alguien que esté escuchando este podcast y trabaja en radio diga, oye, Noelia, pues tu podcast o este espacio que tú tienes para hablar de comunicación y marketing, pues tiene cabida en nuestra radio. Así que eso también para mí será un placer. En fin, que me voy por los cerros de Úbeda, ya ves que problemas para hablar, pues no suelo tener, aunque soy una persona muy tímida que a veces no lo parece, pero sí que lo soy. En fin, vuelvo. La gente me llama a veces purista, porque digo que comunicación y marketing no son lo mismo. Y lo que yo digo, yo vengo del mundo de la comunicación empresarial, del mundo del periodismo, y quizá por eso, y quizá porque yo también estudié y durante muchos años crecí en un mundo donde el entorno digital empezaba a sonar, pero no era algo habitual, sé y puedo diferenciar entre lo que es comunicación y lo que es marketing. Y ojo, porque es verdad, y aquí sí que tengo que dar la razón a los que me llaman purista, y es que en el mundo digital hay como una línea muy fina, sobre todo en algunos puntos de lo que es comunicación y de lo que es marketing. Pero la cosa es que para mí no son dos materias o dos disciplinas independientes, al revés, son dos disciplinas que van unidas, que se suman y que la una sin la otra no tiene sentido. O que una estrategia de, por ejemplo, comunicación sin tener en cuenta el marketing de la empresa o viceversa, pues no tendría sentido.
También pasa, claro, que en las empresas, sobre todo en las pymes, no sé dónde vives tú, yo vivo en Donostia, en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y aquí la realidad es que la mayoría de las empresas o el tejido empresarial mayor eh, hay mucha industria. Entonces, es verdad que es mucha industria y lo que no es industria también son empresas pues pequeñas o medianas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en estos casos muchas veces no se invierte o no se puede invertir en que haya dos perfiles diferentes, uno de marketing y uno de comunicación. Entonces, se opta muchas veces, y a veces por desconocimiento también creo yo, por la figura de la persona de marketing, que muchas veces además es una persona que está más enfocada a la venta directa y se deja un poco de lado la comunicación, que en realidad es la esencia o la que ayuda a contar la esencia de la empresa y la que ayuda a diferenciar a la empresa de otras de la competencia, ¿no? Pero esto, si te parece, tampoco quiero entrar en profundidad, pero sí que quiero que, bueno, por lo menos que puedas entender o contarte mi postura, la compartas o no la compartas. Voy a decir una cosa, este podcast no es un podcast perfecto, es un podcast que empieza y es un podcast que ahora mismo estoy grabando con Zoom. Tú vas a escuchar solo el audio y de hecho de momento no voy a poner, no voy a compartir vídeo, aunque probablemente más adelante sí que comparta el vídeo. Entonces te cuento esto porque estoy grabando en Zoom en el ordenador, tengo mi chuletita de un poco los puntos que quiero contar delante del ordenador. Entonces es probable que de cuando en cuando escuches como algún clic, un ratoncito del ratón del botón, ¿eh? Espero que no haya ratas porque saldría corriendo. Pero que si escuchas eso, no pasa nada. Bienvenida a mi casa. Mi casa es una casa normal donde, como yo digo, en mi casa real, física, no está perfecta porque hay niños y aunque no hubiera niños, tampoco está perfecta porque es una casa en la que vivimos. Entonces es una casa que evidentemente está limpia, pero que puede haber desorden de vez en cuando y no todo es perfecto porque no queremos y porque tampoco lo pretendemos porque queremos vivir. No podemos tener casa de revista. Bueno, dicho esto, creo que a veces, ¿no? La gente se centra sobre todo en todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, redes, hacer contenido, sobre todo a nivel digital o lanzar campañas, todo eso es marketing, ¿no? Y como que todo entra en el mismo saco y yo realmente creo que no es así, ¿vale? Lo que te decía, creo que a nivel offline está bastante claro lo que hace el de comunicación y lo que hace el de marketing, ¿no? Digamos que el de comunicación es el que pues sobre todo está más enfocado a informar, a crear las notas de prensa, a comunicarse con los medios, a nivel de esto a nivel de comunicación externa, a nivel de comunicación interna, pues es el que también colabora dentro de lo que es la comunicación entre trabajadores, facilitando esas herramientas, facilitando esos espacios, ¿no? O así debería de ser. Y digamos que la persona de marketing es la que se encarga más de las ventas, la que está en el departamento comercial, la que hace, bueno, pues todas ese tipo de estrategias, publicidad, ¿no? Entonces, creo que en el mundo offline queda bastante claro y cuando llegamos al mundo digital, ¿qué pasa? Que todo eso se junta o se une en un mismo espacio que normalmente es la web y claro, en una web puedes tener un poco de todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí vengo también a decir que creo que un ejemplo claro para diferenciar qué es comunicar y qué es hacer marketing o, por ejemplo, marketing de contenidos en este caso es, por ejemplo, tú en una web puedes tener una sección de noticias y un blog. La sección de noticias es claramente comunicación, por supuesto, pero la sección de blog ¿es marketing o es comunicación? Bueno, pues yo aquí te diría que puede ser un poco las dos cosas. Es comunicación porque es marca, es lo que la marca está transmitiendo, el posicionamiento, ¿no? La autoridad que puede tener una empresa gracias a un blog bien trabajado, pero al mismo tiempo también puede haber artículos. Artículos de blog en los que directamente se venda, ¿no? Incluso tengas un CTA a vender o a conseguir, no sé, que alguien se suscriba a una, por ejemplo, ¿no? A una newsletter. Creo que ahí es donde
está esa fina línea entre lo que es comunicación y marketing y ahí es donde muchas veces hay confusión, pero para mí al final la comunicación es todo aquello que está relacionado con la marca, ¿vale? Con la marca, con lo que es la marca, con cómo se percibe la marca, qué transmite, qué se recuerda de ella. Y sin embargo, para mí el marketing es más, está mucho más cerca de lo que es la estrategia de venta y del negocio, ¿vale? Esto en cuanto al enfoque, porque si hablamos de quién habla, el marketing, digamos que el marketing le habla directamente al cliente que está comprando, pero la comunicación habla más a la gente en sí, ¿vale? Es decir, por ejemplo, al equipo, ¿no? Lo que decía antes a nivel de comunicación interna, ¿vale? Pero y a nivel externo, pues, o sea, a ver, vuelvo a a recapitular porque aquí me he perdido yo solita, ¿vale? Digamos que para mí el marketing, como está más enfocado a venta o a captación de clientes directa con el objetivo de la venta, está enfocado a ese que ya es cliente. Pero cuando una persona no es cliente, cuando todavía ni siquiera sabe que necesita de tu empresa o ni siquiera te conoce, ahí necesitamos comunicar, necesitamos acercarnos, necesitamos que sientan, que sepan qué es la marca, qué es lo que transmite, lo que decía antes, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la comunicación, pero la comunicación también entra lo que te decía antes. Cuando estamos hablando a nivel de comunicación interna, esa relación que hay entre trabajadores, con los proveedores, con el entorno, todo eso es comunicación. Creo que aquí también, pues un ejemplo, por ejemplo, podría ser que por ejemplo, cada persona, ¿no? explica el negocio de una manera diferente, ¿vale? Tú vas a una reunión y uno le dice una cosa, otro dice otra, y claro, luego eso se refleja fuera, ¿vale? En la web, en las redes, en todo. Y aquí es donde creo que también entra la comunicación. Más cosas que nos diferencian también entre comunicación y marketing, y vuelvo a decir que para mí van unidas y en según qué momentos hay un hilo muy finito donde a veces yo misma tampoco sabría decir si es una cosa o si es otra o si es un híbrido entre las dos, ¿vale? Para mí, por ejemplo, en lo que buscan, el marketing para mí busca que compres, que hagas clic, que contrates, busca una acción directa, ¿vale? Sin embargo, la comunicación para mí lo que busca es que entiendas, que confíes, que recuerdes y esa es la base que todo negocio debería de tener bien trabajado porque es lo que te va a diferenciar, lo que va a hacer que un cliente se quede, que un cliente vuelva o que incluso un cliente se vaya si es que lo que comunicas no es lo que le gusta, ¿no? Otra diferencia también sería la función. Para mí, eh, el marketing empuja, lo que te decía, es como actúa, ¿no? Y sin embargo, la comunicación es la que sostiene. Por eso decía que es tan importante y creo que en el trabajo de las personas que nos dedicamos a la comunicación tenemos ahí un gran reto porque a veces nos quejamos, no, es que no invierten en comunicación. Bueno, creo que está en nosotros también precisamente el poder explicar esto, ¿no? El valor que tiene el trabajo o el valor que tiene la propia comunicación porque es la que tiene la esencia, la que sostiene, la que mantiene y sin embargo el marketing digamos que va entre comillas, un poco más por impulsos, ¿no? El marketing es el que hace mover y sin embargo la comunicación es la que da sentido, ¿no? Pero, y la que te diferencia, pero claro, lo que decía es que la una sin la otra no tiene sentido, porque si tú, por ejemplo, la gente conoce tu empresa, pero tampoco le haces, ¿no? Le accionas, digamos que en Euskadi hay una palabra que es siricar, que es eh, como cuando le está tocando el hombro a alguien para, ¿no? llamar la atención y molestarle, pues digamos que en ese caso la comunicación sería más la que acaricia, ¿no? Y el marketing más el que empuja, venga, venga, a ver, necesitas, joder, es que tienes este problema, ¿no ves que tienes este problema? Pues venga, que yo te voy a ayudar, ¿no? Quizás suena un poco radical este ejemplo, pero realmente es un poco así, ¿no? Y luego hay una diferencia muy importante y aquí sí que creo que no creo que incluso los que estáis a favor o en contra de lo que estoy diciendo creo que vamos a estar de acuerdo y es que en marketing
se trabaja mucho más a corto plazo porque son acciones, ¿no? Más concretas, más de quiero conseguir esto en este plazo concreto de tiempo y lo voy a hacer así, así. Y sin embargo, la comunicación suele necesitar más tiempo, pero luego sí que te da esa estabilidad. Entonces, por eso también es importante el tener ese equilibrio, ¿no? Y también que la empresa sepa en qué momento se encuentra. Y cuando hablo de empresas, no solo hablo de empresas de pymes o de grandes empresas, hablo también de la persona que tiene un negocio unipersonal y que cuando empieza necesita vender y por supuesto tiene que ir trabajando su marca, pero efectivamente tiene que vender para poder sobrevivir. Entonces, hay en momentos en los que se da más prioridad a una parte o a otra del negocio, pero lo que no podemos olvidar es que poco a poco la comunicación tiene que estar ahí porque es la que da la solidez, ¿no? A la construcción de esa marca para que se pueda entender y para que se pueda recordar, ¿no? Y entonces, bueno, esto digamos que son los puntos principales donde creo que sí que se entiende bien esa diferencia entre lo que es comunicación y lo que es marketing, a pesar de que vayan unidas y en lo que te decía, ¿no? En algunos casos la línea sea tan fina que hay en espacios donde se mezcla, como te decía antes, pues sobre todo en redes sociales, en la web, en el blog, ¿no? Y esto muchas veces desde fuera, internamente sí que lo podemos diferenciar, pero el cliente muchas veces desde fuera no lo distingue porque ve que es una marca. Y ahí, justo ahí, ¿no? Si el cliente, independientemente de la acción que tú estés haciendo internamente, que tú sepas que estás haciendo comunicación o marketing, si el cliente ve coherencia y ve una marca, es que lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Si no, pues ahí sí que habría un problema. Entonces, qué es lo que pasa cuando cuando no hay esa coherencia, ¿no? Normalmente lo que suele pasar es que, por ejemplo, ¿no? Se tiende a crear mucho contenido, pero no se termina de entender o el objetivo con el que has creado ese contenido no convierte, ¿no? Pues muchas veces el problema viene porque no se ha trabajado la, la comunicación o viceversa, lo que te decía, se trabaja la comunicación, pero no se acciona, no hay esa coherencia que te decía antes, ¿no? Entonces, hay que pensar bien en qué es lo que tengo que hacer en cada momento, en qué momento está mi negocio ahora, dónde está fallando realmente, en qué punto está fallando y dónde puedo hacer para unir esa comunicación y ese marketing, ver en qué momento tengo que hacer más fuerza que otra. En fin, creo que de todo esto mi objetivo es ir hablando a lo largo de los episodios que vengan a continuación, es ir hablando de cuándo hacer más una cosa que otra, de qué acciones, de qué estrategias se están llevando a cabo. Y para eso, lo que te decía en el episodio cero, que si no lo has escuchado y te apetece saber de qué va a ir este podcast, te invito a que vayas. Lo que te decía en el episodio cero es que habrá episodios en los que esté yo, ¿no? Y te cuente mi experiencia, hable un poquito quizá más desde la teoría, no la teoría seca, sino es decir, que me centre más en vale, pues en explicarte puntos de la comunicación, puntos del marketing de contenidos, pero donde de verdad creo que se va a ver la chicha y por supuesto te contaré ejemplos y casos reales míos porque oye, yo tengo mi propia agencia, mi propio negocio y evidentemente te puedo contar, ¿no? Desde mi negocio, pero para que no solo sea yo y para que otras personas también vengan a contar qué es lo que están haciendo en su negocio, en su entidad, en su empresa en cuanto a comunicación y marketing, quiero que venga gente al podcast y entonces para que nos cuenten, ¿no? Lo que hacen muy bien, donde han cometido errores y quizá, encantadísima estaré de, si tienen dudas, poder decir, quizá este pueda ser el problema que tenéis y entonces quizá habría que darle esta vuelta. Y aquí también es donde a ti, que me estás escuchando, te invito a que me digas, me mandes preguntas, me lances preguntas y me digas, oye, Noelia, me encantaría saber si me puedes ayudar con esto, si tienes, tengo esta duda, no sé si estamos haciendo bien o mal. Evidentemente, te responderé en forma global, porque claro, no conoceré tu caso y para poder eh, profundizar, darte una respuesta 100% adaptada a ti, necesitaré tener más datos, pero sí que podré darte una respuesta que seguramente te lleve un poco a ver hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces,
Bueno, pues por hoy este episodio termina aquí. Como te decía, en este episodio, en este podcast, vamos a hablar de comunicación, comunicación empresarial, comunicación para negocios, comunicación para pymes, para marcas personales y también, por supuesto, hablaremos de marketing de contenidos y hablaré yo solita, pero también espero que venga gente, pero no, ya sé que va a venir gente, ya tengo algunos episodios ya pensados, ¿no? Con qué gente quiero que venga, entonces están invitados, todo el mundo me ha dicho que sí, así que estaré encantada de que puedan venir, de que puedas escucharles, porque creo que muchas veces aprendemos más cuando escuchamos a los demás de lo que hacen bien, pero también de lo que hacen mal, que es un poco también el objetivo de este podcast, no solo contar lo que está bien, que eso, bueno, todos sabemos que podemos hacer cosas muy bien, pero sí también aprender de los errores de de esas personas, de esas empresas, para que, oye, si por lo que sea estamos en ese punto, pues que se nos encienda un poco, ¿no? Esa lucecita roja, alert, 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 un poco así, y que tengamos eso en cuenta, porque este podcast, lo que decía, va de comunicación, de entender la comunicación desde su esencia de otra manera y porque yo considero que una buena comunicación no es solo hablar, no es solo escribir textos bonitos. La comunicación para mí es lo que convierte a empresas normales, entre comillas, en marcas que se recuerdan y esto es lo que hace también que se entiendan, que confíen, que se queden contigo y que cuando llegue el momento, sobre todo cuando no te conocen, te elijan a ti, ¿no? Porque al final la comunicación hace algo muy básico, pero muy necesario, que es evitar confusiones. Y cuando digo evitar confusiones, no solo hablo de la comunicación externa, que es de la que parece que nos centramos todos, pero sobre todo y también de la comunicación interna, que a mí me apasiona la comunicación interna. Creo que esto también es un puntito que ay, en las empresas cuesta muchísimo y la comunicación interna, ojo, que no va solo de grandes empresas, ni siquiera de medianas, no, 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 va de cuando hay dos personas o más en una empresa. Eso es así. Así que, bueno, pues espero que te quedes conmigo, que me acompañes en esta aventura, que me ayudes a hacer que este podcast también sea tuyo, mandándome tus preguntas, tus sugerencias, tus mejoras. Estaré encantada de poder escucharte. Así que espero que te haya gustado este episodio. Si es así, déjamelo saber en comentarios. Si no te ha gustado también, pero por favor, con una crítica constructiva, que las críticas estas de haters, pues mm, es que no son bienvenidas. Te iba a decir que no, no es que no las quieres, que no son bienvenidas directamente. Creo que, mira, si algo tienen también la comunicación es el respeto, entonces creo que vamos a empezar por ahí. Y lo dicho, nos vemos en el próximo episodio y por supuesto, por favor, si te ha gustado, si quieres que más gente conozca este episodio, compártelo con tus amigas, con tus compañeros de trabajo, en tus redes, bueno, en fin, que me ayudes a darle difusión, que me hará muchísima ilusión. Nos vemos en el próximo episodio de Aquí se habla de comunicación. Gracias por escuchar un episodio más de Aquí se habla de comunicación. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo a través de tus redes sociales, de tu WhatsApp o de la herramienta que quieras para hacérselo llegar a esa persona que sabes que le va a interesar, le va a gustar y sobre todo a esa persona que le va a aportar un granito de arena en la comunicación de su negocio, de su empresa, de su emprendimiento, en definitiva, en su día a día. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes que puedes seguirme en Instagram a través de @redactora.net, escrito todo con letra, o me puedes también encontrar en LinkedIn como Noelia Jiménez González y por supuesto siempre me encontrarás en redactora.net, en mi web, donde además también puedes ver mis servicios y la manera en la que te puedo ayudar y por supuesto tienes ahí mi email info@redactora.net, a través del cual podemos hablar con total tranquilidad de lo que te preocupa de la comunicación de tu negocio y poder ayudarte para que tengas una marca, una empresa, un negocio que no solo sea visible y reconocible, sino que también además convierta visitas en clientes.